Un antropólogo es un científico que estudia la humanidad como especie, de manera integral, desde su existencia física hasta lo más profundo de lo que llamamos conciencia y las interacciones sociales y culturales. Desde ese punto, somos capaces de apuntar que, si deseamos valorar la importancia de una actividad y su repercusión en general, un antropólogo tendría puntos de vista sólidos en los que apoyar su criterio y darnos una perspectiva amplia. Para eso tenemos invitado a Gabriel Ávila, que es máster en antropología y catedrático de la Universidad USAP. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Wilson, muchísimas gracias por la invitación. Estoy pues muy contento de estar aquí compartiendo este espacio virtual que nos hace coincidir, quizás no en espacio, pero sí en tiempo, y eso es grato. Gracias, Gabriel. Igual, el gusto eh, es mío totalmente. Eh, Además de coincidir en tiempo, pues coincidimos en intereses, porque muchas veces las pláticas que tenemos, aunque nos dedicamos a cosas distintas, nos llevan siempre a encajar en algunas ideas, pues, y precisamente la invitación que te hemos girado con el resto de los profesores es basado en eso. Yo conozco tu criterio y sé que tenés cosas muy interesantes que decir, y es bueno que nuestros estudiantes puedan escuchar esas cosas maravillosas desde tu punto de vista y por tu propia voz. Tengo aquí el tema de lo que tenemos que hablar hoy, o de lo que te proponemos hablar hoy, es la importancia de la educación artística en la cultura y específicamente en el contexto hondureño. ¿Por qué necesitamos los hondureños estudiar educación artística? Ese es como el gran tópico que vamos a topar, a hablar hoy. Dentro de eso, te puedo preguntar cuál es la concepción que podríamos dar, o un concepto que podríamos dar a los estudiantes de qué es educación artística, para que lo comprendamos bien desde ahí. Muy bien. Eh, Arrancamos con una pregunta interesante y a la misma vez difícil, como toda pregunta seria de resolver. Cuando formulamos preguntas que inician de esa manera, ¿qué es? Nos metemos en los territorios de lo filosófico. Es la palabra, o mejor dicho, la fórmula por antonomasia de toda pregunta filosófica. ¿Qué es? Y cuando hablamos de arte, nos topamos con un fenómeno bastante complejo y bastante difícil de siquiera llegar a un consenso en cuanto a lo que nos referimos cuando hablamos de arte. Eh, Voy a pasar de lado la pregunta y la voy a rondear. Y más que definir qué es el arte, me gustaría señalar que, aunque no podamos definirlo con palabras precisas, y quizás ninguno de nosotros eh, pueda ofrecer una definición que sea definitiva, todos, sin importar nuestro bagaje académico, social, económico o cualesquiera otros, sabemos cuando estamos delante de el fenómeno artístico. Y este fenómeno que denominamos arte es un fenómeno que nos lleva primeramente hacia la admiración. Y esa admiración tuvo su primera forma en la misma naturaleza. Hay un debate antiquísimo y que pervive hasta el día de hoy si el arte es una imitación de la naturaleza o un espejo de la naturaleza, o si es una creación totalmente otra. Es un debate que pervive hasta el día de hoy. Me gustaría más bien irme por la importancia de tener esta educación artística. Y
y decir justamente por qué lo es. Y yo creo que la importancia de esta educación artística radica en lo siguiente. El arte es la forma más antiquísima de conocimiento que tiene la humanidad. Y muchas veces no es considerada de ese modo. Y en comparación con otras formas de conocimiento, de exploración, de descubrimiento como la ciencia o la filosofía, se le considera como una actividad menor en el campo cognoscitivo de la humanidad. Y en realidad no lo es. Por el contrario, es una forma primaria de conocimiento. Antes que llegásemos a tener un discurso científico acerca de lo que es el Sol, la Luna o los planetas que vemos en las noches, antes que todo esto, fueron los poemas, fue la poesía homérica, fue la poesía egipcia, babilónica, china, etcétera. ¿Y qué nos está indicando esto? Pues que el arte es una forma primaria de conocimiento. Cuando no hay palabras precisas, cuando no hay un discurso establecido, ya sea este filosófico o científico, la humanidad depende primordialmente del arte para conocer su realidad y para no solamente conocerla, sino que en su conocimiento también transformarla. Y yo creo Déjame que ver si por te ahí sigo. iría la importancia Déjame ver si te de sigo. esta educación. Sí, Entonces, me decís que la importancia de la educación artística es porque antes de los conocimientos más avanzados que tenemos, como la ciencia, como la filosofía, la base de estos, de la ciencia y de la filosofía, tendría que ser algo artístico, una interpretación de lo natural a través del arte. Sí, definitivamente. Antes qué que, bonito, qué bonito. antes que la filosofía y la ciencia, fue el arte. Muestra de ello es, tomemos de ejemplo la poesía homérica y la poesía griega. Este discurso poético que desde cualquier punto de vista es una manifestación artística, este discurso poético fue esa primera aproximación que tuvo Occidente hacia fenómenos que ahora denominamos, conceptualizamos, utilizando un discurso científico y que antes de ese discurso científico fue un discurso filosófico. Pero el arte, la imaginación, es esa forma primaria de conocimiento humano. Y creo yo, aunque no estoy totalmente seguro de esto, creo yo que necesitamos precisamente del arte en un país como Honduras y de su desarrollo y de su pleno establecimiento para que formas más complejas en cuanto a discurso se trata, se materialicen en Honduras. Y me refiero con exactitud, pues, a esos discursos filosóficos, científicos, que serían discursos posteriores a este primer discurso artístico. Muy bien, interesante. Entonces, basado en lo que acabas de decir, ¿cuál sería, por decir así, un diagnóstico que daría vos del estado de la educación artística en Honduras? Quizás vos no estás directamente involucrado en los colegios, pero das clases en la universidad. Entonces, con lo que vos podés apreciar de tus estudiantes, podés elaborar como antropólogo un diagnóstico así a grosso modo de cómo llegan los estudiantes en tanto a educación artística, qué tan sensibles pueden ser, qué tanto pueden percibir de lo que los rodea respecto a esa belleza que buscamos en el arte. Pues. O sea, ¿qué has visto vos ahí? Sí,
Eh, Me gustaría poder decir algo más promisorio. Sin embargo, yo creo que tenemos todavía mucho camino que recorrer. No le hemos dado la importancia y el lugar que el arte debería de tener en nuestra educación formal, ni tampoco se lo hemos dado en nuestra vida allende de los muros de las instituciones educativas. Prueba de ello es justamente la falta de galerías, presentaciones, obras. Y es porque seguimos viendo el arte como una actividad infantil. Y eso es en lo que quiero hacer hincapié. Que no es una actividad infantil, no es una manifestación inferior del conocimiento humano. Por el contrario, la imaginación que abunda en la creación artística es esa primera forma de conocimiento que los humanos tenemos para acercarnos a nuestro mundo, para comprenderlo. Por ejemplo, una novela no es un tratado sociológico, pero una novela, de manera intuitiva, me muestra rasgos, patrones, comportamientos, creencias, conductas que luego se pueden trasladar y pueden ser incluso unidades de análisis para un acercamiento o un estudio sociológico de cierta comunidad o de cierto pueblo, de cierta sociedad. Al no haber florecido en su pleno esplendor la filosofía y la ciencia en nuestro país, creo que esa falta de florecimiento o escasez de florecimiento viene dada por la primaria escasez de arte. Y quizás cuando el arte ocupe el lugar que debería de ocupar en nuestra sociedad también sea capaz de avanzar hacia otros estadios de mayor complejidad conceptual que no estética. Qué interesante. Déjame ver si te sigo. Me decís entonces que el arte viene a funcionar también como un registro, no de los individuos, sino del colectivo, de todos los humanos que viven en una región, por decir así. Y lo entiendo de esta manera, de decir, conocemos a los egipcios, por ejemplo, por las pirámides, que son arquitectura, es arte, por los murales, que son pintura, es arte. Conocemos a Babilonia también por el arte que hicieron, y así a los griegos, a los romanos. Conocemos a los mayas en Honduras por el arte que hicieron, por sus estelas, por sus monumentos, por sus edificios. Entonces, decir que un pueblo pierde interés por el arte, pierde el interés por dejar vestigios de lo que en realidad son, o sea, de quiénes son. Un pueblo sin arte, entonces quiere decir que en la historia va a dejar de existir. ¿Es eso lo que me estás diciendo, Gabriel? Sí, precisamente. Y ahí el segundo punto sobre el que quisiera llamar la atención de todos. Y en este caso particular es sobre el origen del arte. ¿De dónde viene esta inquietud por, por, por realizar, por materializar esa admiración que nos produce el mundo a nuestro alrededor? En primer lugar, por esa misma admiración de la que ya he hecho mención antes, pero también por esto. Nuestra condición humana en este planeta es bastante contradictoria.
Somos seres finitos con un anhelo de infinitud. Los más fuertes entre nosotros sobrevivirán 100, 105 años. Y su memoria y su recuerdo perdurará por algunas generaciones. En cuanto los sobrevivan sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos, y incluso es un tanto ilusorio pensar que tataranietos tendrán algún recuerdo de quienes nosotros fuimos. Esta invitación al arte o esta incitación al arte proviene precisamente de ese deseo nuestro de infinitud. Deseamos la eternidad, pero la eternidad tal cual de este yo que adopta el nombre de Gabriel o adopta el nombre de Wilson, pues es una eternidad imposible. Y como es una eternidad imposible, de manera intuitiva, los seres humanos hacemos arte precisamente porque deseamos perdurar. Mencionabas hace poco a los egipcios, a los mayas y otros pueblos. No sabríamos absolutamente nada de esos pueblos si esos pueblos no hubiesen materializado ese deseo de eternidad que toma la forma de obra artística. Entonces, sí, un pueblo que no se manifiesta a través del arte es un pueblo que está condenado al olvido. Y esto es triste y lamentable, porque si bien es cierto que no podemos sobrevivir de manera individual, sí es cierto que podemos sobrevivir a través de nuestras creaciones. Hablamos hoy todavía de tipos, no sé, como un Picasso, como un Velázquez, como un Miguel Cervantes de Saavedra, como un Homero y muchos otros más. Su cuerpo, su yo individual, hace mucho se disolvió en este maravilloso universo del que tenemos la oportunidad de ser parte por una breve estancia. Pero sus obras permanecen. Y esa es una manera de materializar ese deseo de eternidad que tenemos los seres humanos. Qué interesante postura, qué interesante postura y creo que es valioso que todos lo sopesemos, pues que todos empecemos a darnos cuenta de que el arte, como dijiste anteriormente, no es solo para que los niños jueguen, sino que es el vestigio de lo que somos hoy en día. Entonces, basado en lo que acabas de decir también, ya más o menos, no lo dijiste literalmente, no lo dijiste en concreto, pero decís que en Honduras, y es lo que interpreté, pues tenemos un dejo de pereza artística, por decir así. Lo puedes decir, creo yo, y tenés licencia como para decirlo, siendo hondureño, primeramente, pero habiendo conocido otros lugares. Vos has vivido mucho tiempo en Estados Unidos, has vivido en México, estudiaste en México, y una vez que estuvimos platicando, me contaste un poco de cómo es experiencia. Me gustaría que la compartieras también un poco con los demás para que se den cuenta desde qué perspectiva estás diciendo esto. Sí. Hay un... La condición del pueblo hondureño es una condición en muchos aspectos paradójica. Dentro de estas fronteras que delimitan lo que conocemos como Honduras, hay una riqueza cultural, histórica, a la cual muy pocas veces hacemos referencia. Y esto podría atribuírsele al hecho de que no hubo grandes civilizaciones, al menos en la mayor parte del territorio que hoy llamamos Honduras, no hubo grandes civilizaciones, a excepción del occidente, donde pues lindaban los límites, las fronteras de la civilización maya.
y que incluso para cuando los europeos llegan a estas tierras, es una civilización que al menos en Copán, pues ha dejado de existir. Copán se encuentra abandonada ya para el siglo XVI. Entonces, hay una desconexión con nuestras raíces que en otros pueblos no las encontramos. Mencionabas México. Y en México se ha mantenido, se ha perdurado un hilo de comunicación con ese pasado. Pasado que es fuente de inspiración para los creadores artísticos. Porque el artista y la obra artística no nace del vacío, nace de lo que está a su alrededor. Y un muy mal arte es aquel que tiene que buscar referentes lejanos a sí mismo para poder crear. Los mexicanos, como pueblo, echan mano de esa riqueza cultural histórica que es herencia directa de los pueblos originarios, autóctonos, indígenas de ese país. Por nuestro lado, toda esa riqueza cultural, histórica, la hemos ignorado por mucho tiempo. Y me parece a mí que es tiempo de rescatar y recuperar toda esa riqueza que hemos dejado de lado. Y en la búsqueda de esas raíces, los artistas pueden encontrar esta fuente de inspiración que va a ser sólida porque es cercana, porque es propia, porque es nuestra. Y no me refiero a que tengamos que hacer un arte indigenista y que tengamos que hacer un arte localista. Me refiero a que hay que abrevar de nuestra propia fuente histórico-cultural para que nuestro arte sea sólido y no sea solamente una copia, una imitación de referentes culturales que no están en nuestra órbita. Y como no están en nuestra órbita, resultan ajenos, resultan poco serios, resultan poco convincentes. Creo que por ahí está el camino. Creo que por ahí está el camino de cimentar las bases del arte nuestro, del arte hondureño. Porque si vamos a hablar de un arte hondureño, no podemos dejar de lado nuestro pasado. Todo cuanto ha ocurrido en este territorio hasta la fecha actual es o mejor dicho, lo que hoy vivimos en nuestro territorio es el resultado de todos los hechos del pasado, incluso de aquellos hechos que no se llegaron a materializar, de todos esos pasados que fueron y algunos que no fueron. Y todo eso está ahí, latente, debajo de la superficie, esperando ser descubierto por los artistas que lo deben de manifestar a través de la poesía, que lo deben de manifestar a través de la escultura, que lo deben de demostrar o descubrir a través de la danza, a través del canto, a través de las diversas manifestaciones artísticas que conocemos. Gabriel, me parece una cosa magnífica que acabas de decir, porque creo que si los artistas entendieran cuál es su papel en historiar la realidad actual y la realidad de su tiempo y contar incluso las historias pasadas, podríamos decir que tenemos arte con identidad en Honduras. Pero nos encontramos, y lo digo como alguien que es vigilante del arte hondureño, encontramos muchas veces que los pintores están pintando como los pintores europeos y están siempre vigilantes de la Academia Europea. Los músicos estamos vigilantes
de la música anglosajona, estadounidense sobre todo, de la música mexicana incluso. Estamos vigilantes, en todas las manifestaciones artísticas estamos viendo para otro lado. Y quizás, esto solo es como una suposición basado en lo que acabas de decir, eso sea lo que ha hecho que Honduras ni siquiera una oración, no tenemos artistas que hayan calado en alguna fibra del arte universal. Entonces, quizás sea tiempo de volver la mirada hacia nosotros mismos. Basado en lo que acabas de decir, que me parece una cosa valiosísima. Sí. Si queremos realmente condensar arte valioso para alguien, tenemos que hacerlo valioso para nosotros mismos. ¿Es eso lo que dijiste, Gabriel? Exactamente. Exactamente. Siento que estoy divagando y quizás yo creo que están esperando respuestas más concretas, pero es que estoy, a la medida que me vas haciendo las preguntas, voy también pensándolas y no es un pensamiento acabado, sino por el contrario, es un pensamiento que está en plena construcción y quizás por eso carezca de la concreción necesaria que muchos deseamos, pero al mismo tiempo no pretendo cambiar esta manera de razonar porque es también una invitación a que quienes nos escuchen entren en esta misma discusión y todos esos puntos que van quedando ahí desilvanados, inconexos, pues quienes nos escuchan los retomen y vean cómo rayos justamente unirlos. Sí, definitivamente. Si queremos ser universales, habrá que dejar de ver hacia afuera. Habrá que comenzar a ver hacia adentro. Porque hay aquí una cosa que es una verdad que para mí resulta evidente y que se ha manifestado en esta frase muy famosa de que nada de lo que es humano me es ajeno. Y precisamente lo que yo siento, es decir, soledad, alegría, frustración y todo este ramillete de sentimientos y emociones que los seres humanos experimentamos, pues no le son ajenos a un chino, a un polaco ni a un sudafricano. Y hay que ver hacia nuestro interior y que todo eso que está convulsionando dentro de nosotros adquiere una forma material mediante la obra artística. Y en el proceso de ver hacia el interior y de todo eso que se mantiene a un nivel fenomenológico, especulativo, intangible, adquiera forma en la obra de arte. Y cuando el mundo vea que esas obras de arte hablan sobre el interior de un ser humano, esas otras personas van a identificarse también con esa obra, puesto que es una obra que está hablando desde el interior de un ser humano y cuando se hace esto, los otros lo pueden percibir, lo pueden captar. Por ejemplo, los nocturnos de Chopin, uno los escucha y es inevitable sentir melancolía. O si uno escucha a Vivaldi, es inevitable escuchar en la primavera o en el verano, escuchar la alegría detrás de estas notas musicales. Estos compositores depositaron esas emociones interiores, ese mundo vasto, riquísimo que tenemos todos dentro, lo manifestaron y lo hicieron material a través de esas notas musicales. Entonces, la respuesta es sí, habrá que ver más hacia adentro y dejar de ver tanto hacia afuera. Y de nuevo, como decía al principio, el arte es eso, es una exploración. Habrá que explorar, exploremos, veamos qué pasa. Gracias, Leo.
Mira, quedándonos de ahí lo que acabas de decir, ¿vos crees que las personas, la sociedad, es quien genera el arte o es el arte quien puede propiciar ciertas características o la totalidad de las características de una sociedad? ¿Vos crees que son las personas quienes influyen sobre el arte o es el arte quien influye a las personas? Creo que hay una relación de reciprocidad entre el arte y quienes lo materializan, quienes lo realizan. Aunque puede darse el fenómeno del que hacíamos mención antes. Puede ser un arte alienado y puede ser que no hable sobre ese pueblo, sobre esa comunidad, sobre esa sociedad donde ha surgido. Y cuando el arte es alienado, pues es un arte que no perdura. Es un arte que vive su momento fugaz y queda en el olvido. Las relaciones entre sociedad y arte son muy complejas. Sin embargo, la relación es cíclica y sería muy difícil poder decir la influencia inicia acá o el origen está acá y es la sociedad quien influye en el arte o es el arte quien influye en la sociedad. Tomemos como ejemplo este fenómeno musical que hoy día pues es el rey de todos los géneros musicales alrededor del mundo. Me refiero al reggaetón. Y este tal reggaetón tiene sus raíces en la subcultura de barrio, callejera de Puerto Rico. Y en ese sentido, pues esa sociedad o ese segmento de la población puertorriqueña cuya cultura se desarrolla en barrios y calles, tiene su materialización en el reggaetón. Pero luego ese mismo reggaetón tiene su materialización en comportamientos, creencias, incluso jergas que van a tomar forma materializada en sociedades totalmente ajenas a Puerto Rico. Y ahí vemos esa mutua relación de influencia entre sociedad y arte. Entonces, es muy difícil, al menos para mí, poder decir el origen se encuentra aquí. Por el contrario, como decía antes, creo que más bien es una relación de reciprocidad entre sociedad y arte. Me parece interesante la forma en la que llevaste la pregunta, porque en este caso fue una sociedad o una parte de la sociedad quien crea un movimiento artístico que luego hace global una cultura que era local y cosas que pasaban en un sector muy chiquito de un país muy chiquito de América Latina, ahora pasan en todo el mundo. Los japoneses, los daneses, en Noruega, en todo el lugar del mundo, las canciones que están en el top pertenecen a esta gente de esta isla. Y no solamente es el hecho de que la música esté siendo tan escuchada, sino que la forma de razonar de las letras que ellos ponen y el ímpetu de la música es fácilmente apropiado por personas con culturas totalmente contrarias quizá a esto. Entonces, me parece muy interesante lo que acabas de decir. Sí, y quiero hacer una salvedad porque es muy fácil criticar el reggaetón y es muy fácil decir esto no es cultura.
Eso es demasiado fácil. Comprenderlo, comprender su manifestación, eso es lo complejo. Ahora bien, podemos decir muchas cosas negativas acerca de este género musical. Y esto está relacionado con tu pregunta. Habrá que preguntarnos cómo es posible que en el mundo actual el reggaetón sea el género musical por excelencia, el rey de todos los rankings y de todos los tops. Habrá que preguntarnos qué ocurre con nuestras sociedades para que esta música esté en el lugar donde hoy se encuentra. Primero que nada, habrá que señalar una cosa que es absolutamente evidente y por evidente puede pasar por cliché. El decaimiento de la lectura, por ejemplo. Y dentro de este fenómeno de decaimiento de la lectura, hay un tipo de lectura en particular, concreta, que ocupa un porcentaje incluso menor dentro de ese ya reducido porcentaje de población mundial lectora. Me refiero a la poesía. ¿Qué lugar ocupa hoy en nuestras sociedades la poesía? Incluso hablar de poesía en público termina suscitando risitas, bromitas, como que si hablar de poesía fuera un tema se podría decir incluso indecoroso de hablar en público. ¿Cuál es el lugar de la poesía hoy? Y cuando comencemos a ver y analizar estos fenómenos sociales y a ver nuestras sociedades, pues podremos tener una mejor explicación del por qué el reggaetón hoy es el género más escuchado alrededor del mundo. Y eso está relacionado con la pregunta anterior, esa mutua influencia entre sociedad y arte, que va en ambas vías. Mira, basado en lo que acabas de decir, justo lo siguiente que te iba a preguntar era sobre cuál será la causa porque es un fenómeno mundial. Ya no estamos hablando nada más de que en Honduras el arte está siendo pues degradado, está siendo degradado. Es al nivel mundial. Entonces, ¿qué papel jugamos o qué responsabilidad tenemos los profesores de educación artística, los profesores de música, los profesores de literatura, los profesores de pintura? ¿Qué papel jugamos en esto que es tan importante, que es el arte universal de este tiempo, del siglo XXI? Recién lo estamos comenzando y ya vemos que nos vamos al carajo todos, ¿entendés? ¿Cuál es Sí, el papel que jugamos nosotros como profesores en ese aspecto específico? Dios santo, es un papel de una importancia muy grande, pero muy grande. El futuro de, del pensamiento humano, y en este caso concreto hondureño, recae sobre los profesores de educación artística. Porque para poder hacer arte, primeramente hay que saber observar. Es necesario observar. El, la vista, el ojo, tiene un lugar muy privilegiado en cuanto a nuestra forma de conocimiento. El artista es un tipo que tiene una visión aguda, concentrada de la realidad en la que le toca vivir. Creo que el papel o el rol de los educadores en arte deberá ser o deberá estar encaminado hacia la conducción de los estudiantes hacia el redescubrimiento del mundo.
no prestamos atención a nuestro alrededor. Y el arte para surgir necesita tener esa visión. Una visión capaz de descubrir la belleza incluso en los lugares más sórdidos, incluso en los lugares menos esperados, incluso en los lugares donde a primera vista o para un ojo no entrenado, pues no hay nada de belleza o de valor. Hay una escritora estadounidense, Flannery O'Connor, que decía que ella pintaba precisamente para aprender a observar y que mediante la observación que se le inculcaba o se le disciplinaba mediante la práctica de la pintura, pues ella era capaz de observar el mundo y mediante esa observación construir sus cuentos y novelas. Yo creo que por ahí es el camino, Wilson, del papel de los educadores en arte. Necesitaremos educadores que ayuden a nuestras nuevas generaciones a redescubrir el mundo, a ver el mundo con nuevos ojos y a encontrar esa belleza que permanece oculta porque no nos hemos detenido a observar. Es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad. Pero yo considero también, Gabriel, que si en algún momento los profesores asumiéramos ese papel, que vos decís que realmente si lo pensamos no es tan complicado de lograr, solo es de que nos demos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer y lo asumamos y lo hagamos. Creo que no es tan difícil y es posible. Tenemos personal en la educación artística preparados, quizás no bien preparados, pero encaminados, pues en que tenemos las condiciones para empezar este proyecto de mejorar Honduras. Pero ¿cuál sería el papel de aquellos que van a aprender arte? Porque no es solo responsabilidad del que da, también tiene que haber alguien que reciba y que esté dispuesto a recibir, porque nadie aprende sin ganas. ¿Cuál sería el papel de los estudiantes en los espacios de educación artística? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No solo como estudiantes, sino como espectadores del arte en Honduras. Sí, sí, sí. Pues la responsabilidad de los estudiantes para mí sería la siguiente, y es una responsabilidad que muy pocos están dispuestos a asumir o estamos dispuestos a asumir, y sería adoptar una posición de abertura, de vulnerabilidad, porque el arte toca las fibras más profundas del ser humano, y para poder apreciarlo y para poder practicarlo, es necesario poder abrir nuestro interior, poder mostrarnos, poder ser vulnerables. Porque yo decía, habrá que observar el mundo para descubrir su belleza. Y en el descubrimiento de esa belleza, pues ver qué ocurre. ¿Qué me suscita a mí esta belleza que estoy observando? ¿Me suscita cantar? ¿Me suscita bailar? ¿Me suscita pintar? ¿Qué es lo que hace que nazca dentro de mí? Y deberé yo de estar dispuesto a abrir mi interior, primeramente para mí, lo cual es un paso bastante complicado, pero no solamente para mí, sino para los otros, porque el que escribe, porque el que canta, porque el que danza, por el que pinta, por el que hace una escultura, en realidad está abriendo su interior y está entregando una parte de sí a otros. Y entregar una parte de nosotros mismos a otros, pues es una acción que nos da escalofríos, nos da miedo. ¿Por qué? Porque se pueden burlar de nosotros. ¿Por qué? Porque podemos ser objeto de crítica. ¿Por qué? Porque el impacto que yo esperaba tener resulta que es nulo. ¿Cuál es el rol o el papel del estudiante? Primeramente, abrirse, adoptar una posición de vulnerabilidad, de
abertura para que esa belleza que está constantemente acechándonos cale profundo y salga de ahí transformada en una obra material concreta, pero a sabiendas de que haciendo eso nos exponemos al mundo, nos exponemos a nosotros mismos y se requiere de mucho coraje, se requiere de mucho valor para poder abrirnos primeramente a nosotros mismos y luego a los demás. Para mí, ahí hay trabajo pendiente por parte de los estudiantes. Hay que perderle el miedo al éxito, diría el alero. Bien, Sí. entonces ya teniendo claro qué es lo que deberíamos hacer los profesores, qué es lo que deberían hacer los estudiantes, qué consejo cuál sería el camino del artista, cuál sería el papel del artista en este juego de mejorar la condición de Honduras respecto a este aspecto cultural. El papel del artista o la responsabilidad del artista es la de explorar constantemente en el caos para traer orden al caos. La vida en sí es tumultuosa, eh, es de una magnitud que muchas veces nos hace sentir pequeños. Y el papel del artista es precisamente dar rienda suelta a su intuición para poder navegar, para poder explorar en esa realidad y poder decirnos a los otros, yo lo que veo es esto, yo lo que comprendo es esto. No sé exactamente de qué se trata, no sé exactamente qué es, pero esta realidad que estamos viviendo me ha inspirado este cuadro que tenemos aquí delante, o me ha inspirado esta canción, o me ha inspirado estos versitos, o me ha inspirado esta danza o la manifestación artística de la que se trate. El artista es un explorador y no puede renunciar a esa tarea de explorar en lo desconocido, pero de explorar en lo desconocido sabiendo que con su exploración va a hacernos a los demás conocer eso que hasta ese momento desconocemos. La mitología, por ejemplo, es justamente eso, es el descubrimiento de poner orden o de hacer conocido lo que se mantenía oculto. Estos mitos creacionistas que se encuentran en el Génesis, que se encuentran en el Popol Vuh, que se encuentran en Hesíodo, que se encuentran en Homero, etcétera, son precisamente esa exploración artística del mundo y que mediante esa exploración que se va registrando de manera subjetiva, ir haciendo o ensanchando, mejor dicho, las fronteras de lo conocido, de tal modo que la vida nos resulte menos tortuosa, que nos dé menos miedo y que expandamos los límites de precisamente la cultura, porque nuestro hogar es precisamente ese, la cultura, y el arte es parte de ella. Qué bonito lo que dijiste. Gabriel, para ir concluyendo, todo lo que hemos hablado ha estado muy interesante. Como para volverlo a ver, yo lo voy a ver un par de veces y reflexionar sobre lo que has dicho. ¿Vos crees que tenemos esperanza los hondureños? ¿Vos crees que se puede hacer algo ya, hoy mismo? Yo, como profesor de artística, y los niños que están viendo este video, como estudiantes, ¿podemos hacer algo, para mejorar nuestro ambiente? ¿Podríamos ver
fruto de ese cambio nosotros. Definitivamente, definitivamente. Bueno, hay algo que me gustaría mencionar antes de que termináramos y es lo siguiente. El arte, aunque todos somos capaces de percibir y darnos cuenta que estamos frente a un fenómeno artístico, aunque no tengamos ni la menor idea de qué es la crítica o qué es la historia del arte, la práctica de un arte en particular no es para todos. Y sería bien triste tratar de hacer encajar a una persona industriosa en el rol de un artista, porque su personalidad no lo da. Quiero retornar a eso que mencionaba antes, de esa apertura, de esa indagación interior hacia adentro. Y tendré que preguntarme yo si realmente el arte es mi camino, porque no es un camino para todos, porque para empezar es un camino tortuoso, es un camino lleno de demonios, y no todos tenemos los recursos psíquicos, creativos, para poder hacer frente a esos demonios que surgen en el camino del artista. De que hay esperanza, hay esperanza. Los artistas se inclinan más hacia lo que conocemos como liberales y tratar de encasquetar a un artista, por ejemplo, en un mundo corporativo, es lo peor que puede ocurrir. Habrá que descubrir y descubrirnos si la vocación está ahí dentro de nosotros. Si puedo pasarme 3 horas, 4 horas, 5 horas practicando una y otra vez en esa guitarra, si puedo pasarme todo el día pintando sin pensar en absolutamente nada más que en pintar, o si puedo pasarme días enteros sin ver a nadie porque estoy tan concentrado en escribir mi novela o en escribir mi cuento, pues la vocación está ahí presente. Hay esperanza. Si la vocación está ahí, ya tenemos un paso adelante, pero no basta con eso. Habrá que ser diligentes y día tras día sentarme a escribir, día tras día sentarme a pintar, día tras día practicar ese canto o practicar esa danza, o día tras día esculpir esa escultura. Hay una frase que todos repetimos y que no por ello deja de ser cierta. La práctica hace al maestro. Descubramos si tenemos la vocación. Y si tenemos la vocación, ciegamente, con todo el empeño, con todo el ahínco del que seamos capaces de reunir, entregarnos al arte, porque le pertenecemos. Y su llamado es un llamado inevitable. Nuestra vida va a ser muy miserable si omitimos el llamado del arte. Gabriel, qué hermoso, qué hermosa reflexión. Bueno, con esto no tengo más preguntas por hoy. Tenemos una hora ya de plática. Entonces, me gustaría saber nada más si te gustaría agregar algo, algún comentario, algún consejo para los maestros, los estudiantes. ¿Cómo lograr una mayor apropiación cultural de parte de nosotros como hondureños? ¿Tenés algo que decirnos respecto a eso? Sí. Para poder ver hacia el futuro, primero será necesario ver hacia atrás. Redescubramos nuestro pasado. Encontremos fuente de inspiración en la rica
historia cultural de este territorio que hoy llamamos Honduras, y habiendo contemplado el pasado, dibujar, dibujar no solamente el presente, sino también el futuro. Y yo creo que me quedaría con eso. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por estar aquí. Gracias a vos, Wilson. Un placer. El placer es mío.